La bomba ha estallado. Prepara tu corazón para una descarga de adrenalina porque lo que vas a descubrir hoy podría pulverizar el mito de la viuda de España, hacer temblar los cimientos de Cantora y reescribir la historia de una de las familias más famosas del país. ¿Qué pasaría si te dijera que la muerte de Paquirri no fue una simple tragedia en la arena, sino el inicio de una traición orquestada, un oscuro secreto sepultado bajo capas de silencio durante casi 40 años? Aguarda un momento. Lo que vas a presenciar no es un simple chismorreo, sino la voz contundente de un hombre, Kiko Rivera, que ha destapado la verdad, ese documento explosivo capaz de dinamitar la herencia, el legado y la impecable fachada de la tonadillera. La historia de una herencia manipulada y unos hijos traicionados está a punto de salir a la luz. El torbellino de la verdad se desató cuando Kiko Rivera, ese hijo que muchos daban por perdido en el laberinto de la fama, encontró un documento que haría temblar los cimientos de la herencia y la reputación de la familia más mediática de España. Te invitamos a detenerte un instante, a respirar hondo y a prepararte para la revelación que acelerará tu pulso, porque lo que vamos a desvelar no son meras conjeturas de sobremesa ni recortes de prensa amarillentos. Es la evidencia innegable de un hombre que, entre el polvo acumulado de un rincón olvidado de Cantora y las lágrimas contenidas, desenterró una carpeta sellada con la palabra confidencial escrita en una letra que parecía sangrar tinta fresca. En su interior, un testamento alternativo con la firma temblorosa pero decidida de Paquirri, una misiva manuscrita que implora a sus hijos que protejan su legado con uñas y dientes, y un puñado de anotaciones que destapan la traición más brutal jamás narrada en las crónicas del corazón. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa para ser el primero en conocer cada detalle explosivo que sacudirá el panorama del corazón. La historia que has conocido hasta ahora es una mentira y el rompecabezas de la verdad acaba de empezar. Imagina esta escena. Kiko se encuentra a solas en la habitación donde Isabel Pantoja guarda los recuerdos más sagrados del torero, un santuario polvoriento en el que apenas un tenue hilo de luz se filtra por una persiana rota. El aire está cargado de motas de polvo que danzan como fantasmas, y el silencio es tan denso que parece cortar la piel. Entre cajas de cartón amarillentas por el inexorable paso del tiempo, encuentra esa carpeta que, aunque pequeña, pesa como un yunque emocional sobre su alma. Al forzar la cerradura, un olor antiguo lo golpea, una mezcla embriagadora de cuero viejo, humedad rancia y un miedo seco que se adhiere al paladar. Con cada página que pasa, siente un latigazo en el pecho, como si el pasado le hablara directamente. Allí en la oscuridad están todos los detalles que el testamento oficial, ese documento pulido y presentado al país, nunca reflejó. El reparto justo y equitativo de las fincas, las cuentas bancarias, los trajes de luces bordados con hilos de oro, los trofeos relucientes y los nombres de sus hijos Francisco, Cayetano y el propio Kiko, sin cláusulas ocultas, sin trampas, sin letra pequeña. Su primera reacción es pura incredulidad. Durante años le han repetido que su padre, con una previsión casi profética, dejó todo atado y bien atado, y que su madre, la viuda inconsolable, cumplió esa voluntad al pie de la letra. Pero los números no encajan, las fechas chirrían como puertas oxidadas, y la instrucción clara de Paquirri, escrita con pulso firme, contradice la narrativa que España se tragó durante décadas como si fuera el Evangelio. ¿Cómo es posible que esos bienes jamás hayan visto la luz fuera de Cantora? ¿Quién tuvo la llave maestra para sellar esos secretos y apagar cualquier eco de justicia? Kiko se desploma sobre una alfombra deshilachada, aprieta la carta contra su pecho como un salvavidas y un vértigo lo atraviesa, partiéndole el alma. De pronto, las discusiones con su madre, esas peleas que siempre etiquetó como rabietas de un hijo caprichoso, se transforman en las piezas de un rompecabezas siniestro, un juego de sombras donde la verdad ha sido el gran perdedor. La voz de Paquirri, esa voz que Kiko apenas recuerda como un eco lejano, resuena en cada línea de tinta azul. No permitáis que el olvido o la codicia destruyan lo nuestro. Esas palabras lo sacuden como un relámpago, y comprende que ya no puede guardar silencio. Sale de la habitación como un huracán desatado con la carpeta bajo el brazo y marca el número de sus hermanos mayores. Para no perderte ni un segundo de este escándalo, suscríbete a Alerta Rosa y activa la campana, serás el primero en enterarte de las novedades. La conversación entre los hermanos comienza con un nudo en la garganta, pero a medida que Kiko describe el contenido de los documentos, el asombro inicial se transforma en una rabia compartida. Francisco, el primogénito, que ha pasado media vida reclamando los trajes de luces de su padre como si fueran reliquias sagradas, golpea la mesa con el puño. Cayetano, siempre comedido y maestro de la diplomacia taurina, pierde la compostura y exige ver las pruebas con sus propios ojos, como si necesitara tocarlas para creerlo.
3 hermanos, separados por años de recelos y malentendidos, se citan en un apartamento discreto de Sevilla, un refugio temporal lejos de los focos para revisar, folio a folio, ese legado maldito que amenaza con cambiarlo todo. Cuando los papeles pasan de mano en mano, el silencio se vuelve tan denso que el aire parece crujir bajo la tensión. Sobre esa mesa de madera gastada, la verdad late con una fuerza casi palpable. Paquirri quiso un reparto justo, un legado sin fisuras donde sus hijos no tuvieran que mendigar recuerdos ni pelear por migajas. Quiso blindar su voluntad contra cualquier huracán mediático o familiar y, sin embargo, nada de eso se cumplió. ¿Por qué las miradas se cruzan y todas convergen en el mismo punto? Cantora, la fortaleza inexpugnable de Isabel Pantoja, un castillo de piedra que guarda más secretos que una cripta medieval. Pocas horas después, las redes sociales estallan. Kiko publica un mensaje críptico, 12 palabras cargadas de pólvora que encienden la mecha. La verdad de mi padre no cabe en un cajón ajeno. La frase vuela como un misil, se multiplica en miles de retweets y los programas de sobremesa. Esos tiburones del cotilleo huelen la sangre fresca y se lanzan al ataque. Al caer la noche, Kiko acepta una entrevista en directo, un salto al vacío que no admite marcha atrás. En el plató, la luz blanca resalta sus ojeras y el sudor que perla su frente, como si cargara el peso de décadas de silencio. Saca la carpeta ante las cámaras, la abre con manos temblorosas y muestra las firmas de Paquirri, agitando la carta como un estandarte de sinceridad. Me han engañado toda la vida y no pienso callar ni un minuto más, declara con la voz quebrada pero firme. Si quieres estar al tanto de cada giro inesperado, debes suscribirte a Alerta Rosa ahora. Mientras el público enmudece y los tertulianos tragan saliva en el plató, en Cantora, Isabel Pantoja cierra puertas, baja persianas y ordena a su equipo de seguridad que no deje pasar a nadie. Dentro de la finca, la cantante revuelve cajones con desesperación, busca respuestas en viejos álbumes, intenta sostener un relato que se desmorona como un castillo de naipes bajo un vendaval. Fuentes cercanas aseguran que rompe a llorar, que grita al vacío, que descuelga teléfonos en un intento frenético por encontrar abogados, aliados y una versión creíble que contrarreste la embestida mediática. Pero esta vez su viejo aliado, el silencio, no será suficiente para apagar el incendio. En apenas 24 horas, el país hierve como una olla a presión. Los titulares se multiplican en la prensa digital, los monográficos invaden la televisión y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde cada tweet es una bala. La pregunta resuena como tambores de guerra. ¿Manipuló Isabel Pantoja el testamento de Paquirri? Y una segunda, aún más incómoda, se cuela como un cuchillo. Si lo hizo, ¿cuántas manos más participaron en el encubrimiento? Porque un fraude de esta magnitud no se orquesta en solitario. Se necesitan notarios con la vista gacha, albaceas comprados, abogados dispuestos a jugar al escondite con la ley, cómplices silenciosos que miraron hacia otro lado a cambio de un precio. Mientras la tormenta toma forma, Francisco y Cayetano convocan a la prensa en la puerta de la Plaza de Toros de Sevilla, un escenario simbólico cargado de historia. Sin alzar la voz, pero con la determinación grabada en cada gesto, dejan claro que irán hasta las últimas consecuencias legales para recuperar lo que les pertenece, no solo el dinero, sino la memoria de su padre. Las cámaras intentan captar la emoción contenida, las manos apretadas, las mandíbulas tensas. No es solo una lucha por herencias, es una batalla por la dignidad, por un apellido que pesa como una losa de mármol. Y aquí, querida audiencia, es donde comienza nuestro viaje, porque lo que has escuchado hasta ahora es apenas la chispa que prende la hoguera. No te pierdas ni un solo segundo de esta historia que lo cambiará todo. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa y serás el primero en enterarte de las novedades. El mismo amanecer en que Kiko exhibe la carpeta en televisión, un coche negro sin distintivos atraviesa el portón principal de Cantora. Dentro viaja un notario veterano de Jerez, con el rostro curtido por los años y las manos temblorosas, acompañado de un joven procurador que apenas levanta la mirada del suelo, como si temiera cruzarse con los ojos de la historia. No es una visita de cortesía. Isabel Pantoja los ha citado de urgencia con la intención de blindar documentos y recalcular inventarios antes de que la jauría mediática se desate por completo. Pero el plan se tuerce desde el primer minuto. A la salida, el notario recibe una llamada anónima que lo deja pálido. Sabemos lo que firmaste en el 85. Si falsificas una coma, lo publicamos todo. Cuelga se persigna con dedos torpes y murmura que esto huele peor que un toril cerrado en pleno verano. Mientras tanto, en Sevilla, Kiko, Francisco y Cayetano se encierran con 2 abogados especializados en herencias complejas, un equipo curtido en batallas legales de alto voltaje.
Sobre la mesa se apilan informes bancarios, copias del testamento oficial y en el centro, los documentos recién descubiertos, como el corazón latiendo de esta historia. La abogada, con un rotulador rojo en mano, subraya fechas que no encajan. Un apoderamiento firmado cuando Paquiri llevaba 10 días bajo tierra, la salida de una cuenta suiza apenas 48 horas después del entierro, una tasación falsificada de la colección de trajes de luces. Cayetano, siempre comedido, golpea la carpeta con la palma abierta y espeta. Esto no es un error administrativo, esto es un atraco a mano armada contra la memoria de mi padre. Y aquí llega el primer giro inesperado. La letrada revela que ha localizado a un exgestor de la familia Pantoja, despedido hace 20 años tras un misterioso descuadre contable, y que éste estaría dispuesto a declarar. Al parecer, ese hombre, borrado del mapa por Isabel, guarda copias de recibos de depósitos en un banco de Madrid. Joyas, monturas de plata, capotes firmados y, lo más intrigante, una maleta lacrada a nombre de Paquiri con la fecha de Pozoblanco, nunca reclamada por el heredero oficial. Kiko traga saliva porque esa maleta es casi una leyenda entre los aficionados, un cofre de recuerdos que nadie ha visto desde el funeral. La guerra se libra ahora en dos frentes. Por un lado, Kiko y sus hermanos preparan una demanda civil con petición de medidas cautelares, exigiendo un inventario judicial de Cantora antes de que una pérdida accidental borre pruebas irreemplazables. Por otro, Isabel se atrinchera tras sus abogados y filtra a 2 programas afines que su hijo menor está manipulado, que el testamento alternativo es una burda falsificación montada para desprestigiarla. La respuesta de Kiko es inmediata. Publica en redes una fotografía de la carta manuscrita con la caligrafía inconfundible de su padre y la frase subrayada en rojo. No permitáis que el olvido o la codicia lo destruyan. Si no quieres quedarte fuera de este escándalo, suscríbete a Alerta Rosa ahora y no te perderás ni un solo detalle. El público estalla. La etiqueta almohadilla Carta de Paquiri se dispara y los tertulianos que ayer defendían a la tonadillera ahora clavan el diente en el nuevo cadáver mediático. Pero si creías que la partida estaba clara, agárrate fuerte porque el tablero está a punto de volverse loco. Surge un testigo inesperado, una enfermera jubilada que estuvo en la enfermería de Pozoblanco la noche del 26 de septiembre de 1984, cuando Paquiri cayó herido de muerte. Con voz quebrada llama a un reportero local y relata que vio llegar a un hombre con un maletín negro, que escuchó a Paquiri susurrarle algo sobre papeles importantes antes de perder el conocimiento. Nadie tomó nota en la confusión del drama taurino, pero la enfermera asegura que el maletín desapareció antes de que trasladaran el cuerpo. Fue esa la maleta que terminó en el banco madrileño. ¿Quién la llevó? Las sospechas apuntan a un antiguo representante de Isabel, ya fallecido, que casualmente firmó como testigo en la lectura del testamento oficial. Desde Cantora llega otra filtración. Isabel lleva 3 noches sin dormir. Se sienta en la sala de los trofeos, rodeada de cabezas de toro disecadas y fotos en blanco y negro. Repasa álbumes familiares como si buscara un conjuro para devolver el control a un relato que se le escapa de las manos, pero la realidad golpea con cada llamada. Discográficas que piden explicaciones, promotores que cancelan conciertos, un empresario mexicano que exige transparencia antes de confirmar una gira. La tonadillera, que siempre marcó el tiempo de su vida como una maestra del escenario, descubre que esta vez la melodía la dictan otros. De vuelta a Sevilla, los hermanos se preparan para la gran prueba. Un perito caligráfico independiente autenticará la carta y el testamento alternativo. Si confirma que la tinta es de 1984 y la firma coincide con muestras registradas, el caso podría saltar de la prensa rosa a la jurisdicción penal, con acusaciones de falsedad documental y apropiación indebida. Esa noche Kiko apenas concilia el sueño. Sueña con su padre sentado a la luz tenue de una lámpara, escribiendo con prisa, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Al despertar, revisa la carpeta una vez más y se promete no detenerse, aunque el precio sea romper para siempre el último lazo con su madre. La tensión se palpa también en Cantora. Un fotógrafo capta a Agustín Pantoja, hermano de Isabel, cargando cajas en el maletero de un todoterreno, y el rumor corre como reguero de pólvora. Podrían estar trasladando objetos para esconderlos. Francisco reacciona al instante, recoge un escrito de urgencia y pide al juzgado un secuestro preventivo de bienes. El juez lo rechaza por falta de pruebas, pero envía una notificación a la finca. Cualquier traslado deberá ser comunicado. Es el primer aviso oficial y el ambiente se enrarece como antes de una tormenta. Para enterarte antes que nadie de lo que ocurre, suscríbete a Alerta Rosa. De repente, entra en juego un elemento que nadie esperaba, un seguro de accidentes contratado por Paquiri en 1983.
La póliza, que muchos creían cancelada, estipula una indemnización millonaria a repartir entre los hijos en caso de muerte durante una corrida y especifica que las pertenencias personales del torero deben entregarse como bien sentimental a partes iguales. La compañía de seguros, alarmada por el revuelo mediático, anuncia que reabrirá el expediente para comprobar si las cláusulas se cumplieron. Si no fue así, reclamarán la devolución del dinero con intereses, abriendo otro frente económico que podría asfixiar a Isabel Pantoja. Y como si faltara leña al fuego, aparece un audio filtrado, una llamada telefónica de hace 15 años entre Isabel y un asesor fiscal. Se escucha un zumbido de fondo y la voz serena del asesor preguntando: «Isabel, ¿qué hacemos con los papeles del despacho de tu marido que aún están sin declarar?». Ella responde algo ininteligible, pero remata con un quémalos que resuena como una sentencia. El archivo se viraliza. Pantoja asegura que está manipulado, pero Kiko, sin pestañear, afirma que es solo la punta del iceberg. A estas alturas, la pregunta ya no es si habrá juicio, sino cuántos. El fiscal jefe de Sevilla, presionado por la opinión pública y los abogados de los hermanos, estudia abrir diligencias de oficio por presunta falsificación de testamento. Un portavoz advierte: si el laboratorio confirma la autenticidad del documento alternativo, citaremos a todos los implicados. Y ese todos incluye al notario, al albacea, a los funcionarios del registro y, por supuesto, a Isabel Pantoja. Respira hondo porque la tormenta ha alcanzado velocidad huracanada. Cantora ya no es un santuario de paz, sino el escenario de un asedio legal y mediático sin precedentes. Los Rivera cierran filas, los Pantoja agotan estrategias y el público, tú incluido, asiste en tiempo real a la demolición de un mito que parecía intocable. Pero la bala más letal aún está en la recámara. La maleta lacrada de pozo blanco. Su contenido podría ser tan explosivo que haría saltar por los aires las defensas más férreas. Prepárate, porque lo que se esconde bajo esa cerradura oxidada podría ser la prueba definitiva de que la historia oficial no era más que un espejismo tejido con canciones, luces y un silencio perfectamente orquestado. Si crees que esto es todo, te equivocas, esto es solo el principio. Si quieres ser el primero en saberlo todo, suscríbete a Alerta Rosa ahora mismo. Si creías que los movimientos de abogados y notarios cerraban el cerco, agárrate, porque lo que sigue es un vendaval de nueva información que descoloca hasta al más curtido. A primera hora de la mañana, un fotógrafo aficionado capta algo insólito. Varios camiones de mudanza salen a toda prisa de Cantora. Las cajas, algunas rotuladas con frases como objetos personales y archivos privados, son cargadas febrilmente mientras el portón se cierra con un portazo seco. El rumor vuela, están trasladando pruebas a un lugar seguro o intentando borrar huellas antes de que el juzgado emita un embargo preventivo. Al enterarse, Francisco Rivera envía un burofax urgente a los responsables de la finca, reclamando la paralización inmediata de cualquier movimiento de bienes. Pero la carta llega tarde, el daño ya está hecho. A media mañana se desata otro terremoto. El exgestor silenciado durante años, aquel hombre que Isabel echó del equipo tras un extraño descuadre contable, irrumpe en un directo de madrugada en un canal local. Con voz grave y rostro demacrado, muestra facturas originales numeradas, sellos de banco y una carta de una auditora externa que certifica la manipulación de valores patrimoniales en las cuentas de Cantora. Estos papeles, asegura, están archivados en la sede central de la auditora exclusivamente a nombre de Isabel Pantoja, sin copia para los herederos. El presentador, visiblemente impactado, pregunta: ¿usted firmó ese informe siendo empleado de la familia? El exgestor asiente con un gesto seco: sí, pero nunca imaginé que serviría para esto. Esa tarde, la familia Pantoja enmudece. La productora que grabó el documental, Homenaje a Paquirri, emite un comunicado de crisis. Estamos evaluando retirar temporalmente el programa de La Parrilla hasta comprobar la veracidad de los nuevos documentos. En paralelo, Telecinco anuncia un especial de sobremesa titulado Herencia y Traición, el capítulo desconocido de Paquirri. El prime time se carga de expectativas, y mientras las cadenas se rearman para la batalla mediática, un grupo de abogados de renombre internacional se ofrece a Kiko y sus hermanos para asesorarles pro bono, asegurando que este caso puede sentar un precedente jurídico. El elenco se engrandece. No son ya 3 hermanos contra su madre, sino una coalición legal con arsenal suficiente para disparar a discreción. Si quieres saber qué pasará, suscríbete a Alerta Rosa, la fuente más fiable. Pero la guerra no se libra solo en despachos y platós. En las redes, un grupo de internautas rastrea vídeos antiguos de Isabel Pantoja realizando donaciones y entregas en actos benéficos. Encuentran imágenes de 2005 en las que entrega un cofre a una fundación taurina con la etiqueta Objetos de Paquirri,
Surge la gran pregunta viral. ¿Eran realmente donaciones o actos de distracción para ocultar bienes antes de que los hijos mayores los reclamaran? La etiqueta almohadilla que se emballamborando corre como reguero de pólvora, sustituyendo a almohadilla carta de Paquiri en segundos. Y las menciones a Isabel alcanzan niveles de tendencia difíciles de imaginar. Y en medio de este huracán emerge la figura del notario veterano que salió de Cantora pálido como mármol. Se revela que ya había enviado un informe confidencial al Colegio de Notarios de Andalucía, alertando de posibles irregularidades en la custodia del testamento oficial. Ahora, bajo protección policial discreta, el notario accede a relatar los detalles. Vi cómo Isabel me entregaba un sobre con instrucciones precisas de no registrar ciertos folios. Me intimidó con frases como esto aliviará los corazones rotos, mientras yo sentía que describía un entierro de verdades. La grabación de esa entrevista se filtra en un diario digital y hace explotar la olla a presión. Horas más tarde, en una llamada de última hora, un perito caligráfico de renombre acepta cotejar la carta manuscrita de Paquiri con otras muestras de su puño y letra conservadas en los archivos del Centro Taurino Nacional. Si la correspondencia coincide, la implicación penal de la viuda sería tan clara que ni las argucias más ingeniosas bastarían para desequilibrar la balanza. El laboratorio forense anuncia que el informe estará listo en menos de una semana, y la noticia irrumpe en los boletines de noticias. La Agregaduría de Prensa del Ministerio de Justicia emite un breve comunicado recordando la presunción de inocencia, pero en el fondo todos saben que ese dictamen es el as bajo la manga de la Fiscalía. Mientras tanto, la vieja finca familiar se transforma en una fortaleza sitiada. Se dice que han instalado sensores de movimiento, que nuevos vigilantes patrullan con linternas LED y que el equipo de seguridad ha desplegado cámaras térmicas apuntando a los setos. Un dron desconocido sobrevuela Cantora y capta imágenes de la fachada trasera, donde se adivina un forjado improvisado, casi clandestino, que abre acceso a una sala oculta bajo tierra. ¿Qué habrá bajo esa losa? Más documentos, joyas, recuerdos de Paquiri o la prueba definitiva para derrumbar el relato oficial. El misterio crece con cada toma de aire nocturno. Para conocer la verdad debes suscribirte a Alerta Rosa ya mismo y así estarás al tanto de todas las novedades. La polarización social alcanza su punto álgido. Las asociaciones taurinas se dividen. Unas defienden que la herencia es sagrada y que Isabel era la administradora designada por Paquiri. Otras proponen diligencias para revisar la gestión completa de Cantora. El mundo cultural se indigna. Artistas como Lolita Flores y Manuel Lombo emiten comunicados a medias, cuidando cada palabra para no enemistarse con la reina de la copla, pero sin renunciar a su respeto por la memoria de Paquiri. En la esfera política, un diputado andaluz plantea una pregunta parlamentaria. ¿Existen protocolos que garanticen la transparencia en la gestión de patrimonios tan emblemáticos como el de Paquiri? La respuesta del ministerio llega genérica, pero el simple hecho de plantearlo aviva aún más la hoguera. Pero el dato más sorprendente llega al filo de la medianoche. Aparece un video casero de Paquiri filmado apenas días antes de su última corrida, hablando con un amigo de la familia sobre el futuro de su finca. En la grabación, el torero menciona un lugar secreto en Cantora donde guardó los documentos, realmente importantes, y comenta entre risas, «Solo mi sangre sabrá dónde está». El video, grabado en 1984 con una cámara de carrete, es borroso, pero la voz es inconfundible. Es la primera vez que se ve a Paquiri hablando sin guión de su testamento. Kiko, emocionado, publica el clip en su canal y lo acompaña de palabras lapidarias. «Mi padre siempre supo que aquello era un legado de sangre. Hoy ese legado sale del silencio». Mientras tanto, Isabel Pantoja, aislada en el despacho principal de Cantora, alterna llamadas con su abogado de cabecera y consultas esporádicas con su psicoanalista. Según cuentan sus allegados, su única regla es no ser sorprendida en ningún descuido. Pero el descuido ya ocurrió, sus manos temblaron en la última gala de premios, su voz se quiebra cuando le preguntan por sus hijos y sus gafas oscuras no logran ocultar la tensión en los párpados. Así, el escándalo oculto de Paquiri se ha transformado en un huracán de revelaciones, giros y denuncias que obliga a todos a tomar posiciones. El pasado venerado se desmorona, el presente se ahoga en dosis de incertidumbre y el futuro espera con el filo de una navaja judicial. Pero ante el vértigo de la verdad al descubierto, solo queda una pregunta esencial. ¿Podrá la familia Rivera reconstruir su dignidad después de este terremoto? ¿O quedará para siempre fracturada la memoria de quien los unió bajo un mismo nombre? Lo veremos en las próximas horas, cuando el peritaje caligráfico llegue a los juzgados y cuando se filtre la primera citación de Isabel Pantoja.
Para ser el primero en saberlo todo, suscríbete a Alerta Rosa ahora. El alba rompe con el canto de los grillos mientras la noticia se propaga como pólvora seca. Un despacho jurídico en Madrid recibe una llamada urgente. El juzgado ha acordado requerir a Cantora un inventario completo de bienes antes del martes. Si Isabel Pantoja no lo entrega, la finca quedará intervenida judicialmente. Mientras los abogados estudian el auto, cientos de fans y detractores se agolpan a las puertas de Cantora con pancartas que gritan justicia para Paquirri y devolved el legado. La tensión social se palpa en cada griterío y en el eco de sirenas que se acercan para custodiar una tranquilidad ya rota por un conflicto que trasciende el corazón y toca las heridas de un país enamorado de un torero valiente y amado. A la misma hora, un grupo de periodistas de investigación encuentra un expediente en el archivo histórico de la Junta de Andalucía. Memorandos internos enviados por el delegado de Cultura en 1985, que hablan de un seguro especial suscrito por Paquirri para proteger sus bienes de posibles maniobras de última hora. El documento menciona con nombre y apellidos a la albacea facultada, Isabel Pantoja. La ficha técnica advierte que cualquier cambio en la designación requiere autorización expresa del otorgante. Esa cláusula, si se prueba real, coloca a la cantante en una posición legal muy delicada. Si modificó los términos sin contar con el asegurado, podría incurrir en delito de abuso de confianza. Según el Código Civil, el testamento podría declararse nulo de pleno derecho. En paralelo, el arquitecto de Cantora, hombre de confianza de la familia durante décadas, accede a hablar en exclusiva con un diario digital. Cuenta cómo en 1990, mientras se reparaban las cubiertas de la nave central, advirtió la presencia de un maletín empotrado en un hueco del muro, idéntico al descrito por la enfermera de Pozoblanco. Aquel maletín desapareció después de una cena en la que, según su testimonio, Isabel tuvo un ataque de nervios. Yo no quise mirarlo 2 veces, confiesa ocultando su rostro tras lentes oscuras y un velo de anonimato. Asegura que si se localizara ese compartimento clandestino, podrían hallarse documentos adicionales que confirmen el borrado voluntario de cláusulas. La noticia estremece a la opinión pública. Los primeros analistas señalan un dilema ético. ¿Puede un testamento oculto decidir el destino de un icono nacional? ¿Debe la ley primar sobre la opinión popular? Los programas de debate dedicados a cultura y espectáculos arden. Desfilan notarios, toreros retirados, sociólogos y expertos en derecho sucesorio. El presentador estrella lanza la gran pregunta: ¿se han convertido Cantora y la figura de Isabel en un monumento a la impunidad? Tras un silencio de varios segundos, un contertulio responde con furia contenida: si no hay consecuencias, entonces el silencio es la mejor estrategia para el que manda. Para no perderte este escándalo, suscríbete a Alerta Rosa ya mismo. Mientras tanto, Francisco y Cayetano preparan la jugada maestra. Convocan una subasta pública de los trajes de luces para probar que pertenecieron a Paquirri, con el plan de forzar que el valor de mercado quede en evidencia si no aparecen en los libros contables de Cantora, sirviendo así como prueba de opacidad. Sin embargo, la subasta es vetada por un juez que cita el riesgo de dispersión de patrimonio protegido. Bajo esa orden, los trajes quedan secuestrados en un banco custodiado por la Guardia Civil, una medida sin precedentes en un caso de herencia tan sonado. A media tarde, un chat de WhatsApp entre jueces y fiscales salta a la red. Se filtra un audio en el que un magistrado reconoce: no recuerdo haber visto un caso así de complejo, con tantas capas de documentación, testigos y hechos probados. La filtración desata un debate sobre la confidencialidad del Consejo General del Poder Judicial, pero el efecto es inmediato. La ciudadanía exige transparencia total. La etiqueta almohadilla Justicia para Paquirri se dispara en redes sociales, y los expertos legales señalan que la familia Pantoja podría enfrentarse a un proceso penal en el que las pruebas ya no son meros rumores, sino hechos tangibles. La presión mediática es insostenible. En la televisión, los programas especiales no dejan de emitir testimonios de amigos de la infancia de Paquirri que confirman su deseo de que sus hijos mayores recibieran los trajes de luces y los objetos taurinos más valiosos. Uno de ellos, un antiguo mozo de espadas, asegura que escuchó a Paquirri decirle a un apoderado: que mis hijos tengan mis cosas, que no tengan que mendigar nada. Este testimonio, respaldado por grabaciones de archivo, refuerza la versión de los hermanos Rivera y debilita la posición de Isabel Pantoja. Cantora se convierte en una fortificación sitiada, no por cámaras, sino por la verdad que se filtra por cada grieta. Los abogados de la cantante, en un intento desesperado por contrarrestar la avalancha de información, anuncian que presentarán una demanda por difamación contra Kiko y los programas de televisión que han difundido los documentos.
Pero la jugada les sale mal. El juez que instruye el caso exige las pruebas que respaldan la versión de Isabel y, en un movimiento inesperado, ordena a la cantante que entregue en el juzgado todos los documentos relacionados con la herencia de Paquirri. La fecha límite se fija para el próximo lunes y el tiempo corre en su contra. La tensión alcanza un punto de no retorno. La mentira que ha sostenido el relato de una familia durante casi 40 años está a punto de derrumbarse, revelando un oscuro entramado de engaños, traiciones y ambición. El terremoto mediático que ha sacudido a toda España no ha hecho más que empezar. Para conocer cada detalle que se desvele, suscríbete a Alerta Rosa y no te perderás nada. La noche cae sobre Cantora, pero en lugar de paz, el ambiente está cargado de un miedo palpable. Un notario y un equipo de abogados enviados por el juzgado se presentan en la finca. La orden judicial es clara. Deben realizar un inventario de todos los bienes en presencia de un perito y de los representantes legales de los hermanos Rivera. A regañadientes, Isabel Pantoja accede, pero las cámaras de los programas de televisión captan a Agustín Pantoja, su hermano, nervioso y con el rostro desencajado. La búsqueda en el interior de la finca revela algo asombroso. Detrás de una estantería llena de libros antiguos, el perito descubre una pared falsa. Al derribarla aparece un despacho oculto, un santuario que Isabel había mantenido en secreto durante décadas. Dentro, una caja fuerte de época con la inscripción PR, en letras de oro. La llave para abrirla es un misterio, pero los abogados de los hermanos Rivera exigen que se abra de inmediato, ya que sospechan que dentro se encuentra el testamento original de Paquirri. La noticia se filtra de inmediato a los medios y un equipo de periodistas se presenta a las puertas de la finca para capturar el momento. Lo que hay en esa caja fuerte podría ser la pieza que falta en el rompecabezas, la prueba definitiva que destape el fraude de la herencia y que condene a la cantante a la vergüenza pública. La tensión es máxima. El abogado de la familia Rivera, con una sonrisa contenida, se dirige a la prensa. Esta caja fuerte es el corazón de la historia de Paquirri, el lugar donde se guardan los secretos más oscuros de Cantora. Mientras los técnicos intentan abrir la caja fuerte, un grupo de expertos analiza el vídeo de Paquirri hablando de su legado. Un perito en acústica y dicción confirma que la voz del torero es auténtica y que su relato sobre el lugar secreto es verídico. Solo mi sangre sabrá dónde está cobra un nuevo significado. Kiko, Francisco y Cayetano, unidos por un propósito común, se preparan para el momento de la verdad, el instante en el que descubrirán si su padre les dejó una herencia de dignidad o si se convirtieron en víctimas de una de las traiciones más grandes de la historia de nuestro país. La espera es insoportable. En Cantora, Isabel Pantoja se ha retirado a su habitación, negándose a presenciar la apertura de la caja fuerte. Sus abogados, con el ceño fruncido y un lenguaje evasivo, intentan detener el proceso, pero el juez ha sido inflexible. El pasado y el presente se encuentran en ese despacho oculto, y la verdad está a punto de salir a la luz, sin música, sin bailes y sin aplausos. El silencio se rompe al fin cuando un técnico anuncia: «Está abierta». El eco de la noticia resuena en toda España. Una caja de caudales que Isabel Pantoja guardó bajo llave durante casi 40 años es la clave para desentrañar el gran secreto de la herencia de Paquirri. Te lo prometemos, nada volverá a ser igual después de esto. Este es el principio del fin para la gran farsa de la viuda de España. Si no te quieres perder el momento exacto de la verdad, suscríbete a Alerta Rosa ya y sé el primero en saber qué se esconde tras esa puerta de metal. Nos vemos en el próximo vídeo para desvelar por fin lo que se esconde detrás de esa caja fuerte. Hasta la próxima.